octubre del 2008 se estrenaba en Chile la serie Los 80. ¿Cuántos vieron los 80? A ver, levanten la mano. Fanáticos de los 80, ¿cierto? De los Herrera. La serie describe justamente los eventos de esa década, de los 80, desde la visión de una familia chilena típica, de clase media, los Herrera. Aquí en Santiago vivían los Herrera. Una de las escenas más recordadas de los 80 se centra en la mesa de los Herrera, tomando once, algo más chileno imposible. La familia representa un dualismo chileno presente en los 80 y presente en el día de hoy aún en nuestras propias iglesias. Por un lado, la hija mayor en la universidad se ha acercado a movimientos radicales y revolucionarios de izquierda. Por otro lado, el hijo en la escuela de aviación empieza a absorber el discurso que recibe y niega cualquier problema con el gobierno militar de ese entonces. Una polarización ahí mismo, en la misma familia. Un dualismo chileno que piensa en la política en términos dualistas, lo uno o lo otro, el blanco o el negro, la izquierda o la derecha. La conversación sube de tono rápidamente en la mesa y la once comienza a alborotarse. De un lado a otro vuelan las palabras famosas que resuenan en Chile hasta el día de hoy en nuestras propias mesas. Comunista, decía con rabia el hermano. Y momio, le decía la hermana al hermano menor. La discusión es interrumpida por el papá que golpea la mesa con fuerza y grita: en esta casa no hay comunistas ni pinochetistas. Las conversaciones de sobremesa en Chile muchas veces terminan así, ¿no? Temblamos cuando el tío empieza a sacar el tema de nuevo. Cada vez que estamos en una mesa familiar y alguien comienza a hablar de política, nos empezamos a poner nerviosos. Sabemos que el de aquí es de izquierda, el de allá es de derecha, aquí va a caer la escoba. Y sabemos que el tipo de apelativos que se escuchaban en las mesas de los 80s fácilmente se pueden volver a escuchar en nuestras propias mesas familiares, sobre todo cuando estamos con la familia empleada. El dicho popular chileno lo resume perfectamente. En la mesa no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Así es verdad. ¿Es verdad que tenemos que asumir la política como un tema tabú? Que los chilenos cristianos tenemos que votar así como medios escondidos para que no se vaya a saber por quién votamos, o participamos de la política, pero no se nos vaya a ocurrir participar tanto a nivel público, porque como que no podemos ser cristianos si participamos en política. Así no se hace. ¿Deben los cristianos tomar y dar un paso al lado nomás y decir, bueno, aquí nosotros tenemos una suerte de postura mesurada, moderada? ¿Cómo deben los cristianos relacionarse con la política en Chile? Esto es lo que vamos a aprender de una lección que en esta homilía va a ser principalmente lectura bíblica, porque creo que la Biblia habla muy claro aquí. Y es una lección que nos va a dar el profeta Daniel. Daniel fue un profeta, un judío exiliado en Babilonia, en el imperio que les ha conquistado y exiliado, los ha maltratado. Y ahora lo hacen servir, lo reclutan porque era inteligente, era sabio, era tremendamente, digamos, talentoso. Lo recluta el mismo rey para servir al imperio que les ha destruido. Así que el pasaje que les voy a leer describe justamente la manera en que el pueblo de Dios debe relacionarse con la política. Permítanme leerles entonces, hermanos, el capítulo 6 del libro de Daniel. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca vamos a encontrar nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir y hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: ¡que viva para siempre su majestad el rey Darío! Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que diga y exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado.
El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, pon atención, cuando Daniel, el hijo del pacto, que juró lealtad solo a su Señor, escuchó y se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de su Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u otro hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, dijo el rey. Según la ley de los medos y los persas, efectivamente no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y se fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? ¡Que viva su majestad por siempre!, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe bien que yo soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Hermanos, esta es palabra de Dios. El profeta de Daniel, esta historia es un compendio del pueblo de Dios en relación con la política, con los imperios y con los gobernantes. Daniel nos enseña que la iglesia está llamada a poner su fe solo en Jesús, solo en su Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado 200.000 veces acerca de que la palabra fe, muy mal entendida en el mundo evangélico, no significa simplemente una suerte de asentimiento intelectual, una preferencia interna, así como muy bonita, mágica, por Jesús? Significa lealtad. Significa que yo entonces vivo mi vida con mi corazón, con mi fuero interno, pero también en obras, en un caminar para Jesús. Daniel nos enseña que la iglesia está llamada por Dios a involucrarse entonces en la política, en lealtad solo a Jesús. Y el Señor que nos manda nos enseña a relacionarnos con la política como colaboradores críticos. Por favor, aprende esas 2 palabras que son tan importantes. Colaboradores críticos. Daniel no se sometió simplemente.
Daniel no dijo, bueno, si dicen que tengo que adorar a otro Dios, voy a adorar a otro Dios. Daniel, de hecho, vamos a ver en adelante que no simplemente va a decirle cosas lindas al rey, sino que lo va a confrontar con su pecado. Y así vamos a ver muchas veces la relación de la fe cristiana con el poder, de la fe del pueblo de Dios con el poder y los gobernantes. El profeta Natán es uno de los mejores ejemplos. El profeta Natán servía bajo el rey David, pero él fue el que tuvo que confrontar al rey David y denunciar su pecado cuando David envió a uno de sus propios soldados a morir para quedarse con su esposa. Nosotros estamos llamados a colaborar, como vimos la semana pasada o antepasada, ¿se acuerdan? Planten huertos, construyan casas, bendigan a la ciudad. Estamos llamados a bendecir a Santiago, estamos llamados a votar y participar de la política como colaboradores, pero nunca olvidando que nuestra lealtad primera y última depende y es solo para nuestro Señor Jesús. Es a Él a quien servimos y por lo tanto nuestra colaboración siempre es crítica. Y nuestra crítica siempre debe estar buscando colaborar. Latinoamérica está llena de ejemplos de pastores, de curas, de iglesias que toman parte en la política y muchas veces esa parte de la política es una parte equivocada. Hemos visto en la historia de nuestro continente a pastores que apoyan dictaduras y por otro lado pastores que toman armas en revolución. Hemos visto que la iglesia católica romana, que la iglesia protestante, que la iglesia evangélica ha metido las patas hasta el cogote, de un lado y de otro. Y quizás por la misma experiencia de haber visto cuánto puede desviarse el cristianismo cuando comienza este pololeo, este coqueteo en cuanto a la lealtad de la fe. Hoy se ha instaurado la idea de que el cristianismo debe ofrecer una suerte de punto medio. No podemos ser de derecha ni de izquierda. Así que en nuestra cabeza imaginario chileno tan dualizado y dualístico, decimos entonces debemos ser del centro. ¿Cierto? Así se nos enseñó a pensar. Es muy probable que hoy día llegaste acá pensando que tú puedes participar de la política y votas y tienes una opinión, pero tiene que ser una opinión mesurada. Sin embargo, el Señor no nos ha dejado su palabra para que tengamos una posición moderada en cuanto a la política. Nada de moderación. Tira esa moderación por la ventana. El Señor nos ha dejado su palabra para que nos alejemos de cualquier lealtad que nos desvíe de Él, sea moderada o no. Nuestra lealtad no está en la izquierda ni en la derecha, y tampoco en la mesura del centro. Nuestra lealtad radical, total y absoluta, está con Cristo. Es esa lealtad la que dirigió a Daniel en Babilonia. Es esa lealtad la que por un lado hizo que la iglesia primitiva fuera bien tenida por todo el pueblo, como dice Hechos 2, pero que los gobernantes, en cuanto se enteraron de que predicaban y tenían lealtad a Cristo, los llamaron y trataron de meter en la cárcel. Así estamos llamados a vivir, en una lealtad que nos va a meter en problemas, porque amamos a nuestros vecinos, amamos a los santiaguinos, amamos a los candidatos políticos. ¿Escuchaste eso? Amamos a todos, no los que te gustan nomás. Amamos al presidente de la República, sea quien sea, y nuestra labor es orar por él, por el bien de esta ciudad, orar por el bien de su corazón y de su alma, siempre. Cuando está el candidato que nos gusta y votamos por él, y cuando perdimos y está el que no nos gusta. Y cuando está el que te gusta, estás llamado a criticarlo colaborativamente. Ok, está el que me gusta, pero tengo que reconocer que aquí no está siguiendo a mi buen Señor. Ok, está el que no me gusta, pero tengo que buscar la manera de colaborar con Él, porque esa es la vocación que Dios me ha dado. Nuestra vocación nuestra lealtad no está en la izquierda y en la derecha, sino en Cristo, absolutamente en Cristo. Y en esa lealtad justamente vamos a encontrar a Daniel, una lealtad que define cómo estamos llamados a colaborar, incluso con los que son nuestra oposición política, y cómo estamos llamados a criticar, incluso, y yo diría, ojalá especialmente, a nuestras propias perspectivas y opiniones políticas, aquellos que las comparten. Si tu compromiso, tu lealtad realmente está con Cristo, entonces huye de cualquier otra lealtad que quiera competir con Cristo. Y déjame decirte cómo es que nos niega. Las semanas anteriores vimos justamente cómo, ¿se acuerdan cuando vimos Romanos 12? Decíamos que la cultura a veces nos ciega.
Al creer aquellas cosas que son presupuestos culturales, quedamos ciegos a aquello que no entra dentro de nuestros presupuestos. Si somos de derecha, no podemos concebir algo bueno de la izquierda, oye. Y si somos de la izquierda, esa gente de derecha no tiene nada que ofrecerle a este país. Mentira satánica. Tú sabes que es mentira. Hay personas y buenas ideas tanto en la izquierda como en la derecha. Y hay personas terribles y ideas terribles tanto en la izquierda como en la derecha. Nuestra labor, tediosa, te lo concedo, porque sería más fácil simplemente casarnos con un color. Nuestra labor es examinar cuáles son esas partes de esta postura que responden a Cristo y cuáles nos están alejando de Cristo. Huye de cualquier lealtad que quiera competir con Cristo. Arranca de forjar tu identidad y construir tu vida simplemente en lealtad a ciertos personajes o a ciertas ideas políticas. Porque si estás llamado, como vimos, a ser un colaborador crítico, esa es la palabra clave, colaborador crítico, entonces cualquier compromiso ideológico te va a llevar a desobedecer a Cristo. ¿Se entiende, no? O sea, cualquier lealtad que compita con Cristo, por mucho que lo encontremos parecido, nos va a desviar de Cristo. El viernes Carlos me invitó a su iglesia en el Tao, y en el camino de repente se abren bifurcaciones del camino. Yo voy mirando Google Maps porque si no me pierdo. Así que tengo que lidiar con o chocar porque no voy mirando el camino, o perderme porque no voy mirando Google Maps. Y en esa disyuntiva había un camino que se abría y decía, pero ¿para dónde va Santiago? ¿Santiago está para acá o Santiago de vuelta ya venía? ¿Para acá? ¿Para allá? Eso es lo que está haciendo. Hay veces que los caminos están cerquitas, se parecen, ¿no? Parece que van para el mismo lado, pero no, se abren. Y una vez que decides seguir la ideología humana, simplemente te alejas de la revelación divina. Por eso necesitamos arrancar de esas lealtades engañosas, porque sin duda te van a empujar a negar, te van a empujar a dejar de respetar y te van a empujar a dejar de colaborar con las autoridades que Dios ha puesto. Te van a hacer sordo y ciego. Perdón por la expresión, pero te van a castrar en tu capacidad dada por Dios de profetizar en contra del mundo, porque tu posición política no es Jesús. Hay cosas que necesitamos denunciar, hay cosas que necesitamos corregir, hay cosas que necesitamos criticar. Y a menos que nuestra lealtad esté consistentemente puesta en Cristo, sea izquierda, sea derecha, sea centro, sea el candidato simpático y buena onda o no, nos va a alejar de Jesús. Como un camino que está al ladito. Al principio parece que son el mismo camino, pero se abren y terminamos en lugares muy distintos. ¿Cuál es la vocación de los cristianos en el mundo de la política? Colaborar y criticar. Siempre colaborar, siempre criticar. Porque no servimos a los hombres ni a sus ideologías, sino al Creador de todo y Restaurador de todo. Nuestro buen Dios Trino, a Él sea la gloria, solo a Él. A Él es nuestra lealtad, solo a Él. Incluso si estás metido en un movimiento político, y quizás sobre todo, incluso si tú quieres involucrarte en la política, pregúntate todos los días, ¿a quién sirvo? ¿Estoy sirviendo a mis propias ideas preconcebidas, a mi propia sabiduría humana? ¿O sirvo a la sabiduría de Dios que es Cristo? Los cristianos no estamos llamados a involucrarnos en la política desde un activismo irreflexivo. A veces, eso es justamente lo que vemos. Sobre todo tengo que decir aquí, mis hermanos evangélicos, qué desaciertos nos hemos mandado en la historia. No estamos llamados a participar desde un activismo irreflexivo que consume las ideologías humanas sin abrir los ojos al hecho de que la sabiduría humana y la sabiduría celestial son dos cosas opuestas. Sin embargo, los cristianos tampoco están llamados a vivir en una pasividad desinteresada, que quizás es la manera en que hoy día nuestras generaciones tienden a pensar en la política más. No, como que no, esta cuestión no es para nosotros. Nosotros vivimos para el reino de Dios, no nos involucramos en el reino de los hombres. Mentira. Y usamos esta mala interpretación del texto de Jesús mostrando la moneda, ¿no? Es que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Así que nosotros nos vamos y nos sometemos a la definición del modernismo, de encerrarnos aquí los domingos por la mañana y aquí somos cristianos. De la puerta para afuera tenemos que ser como tábulas rasas. Mentira.
Mentira, los cristianos tampoco estamos llamados a vivir en pasividad desinteresada, porque es un desamor y un desprecio por el prójimo. Es un desamor y un desprecio por el Dios que pone sobre nuestros hombros esa responsabilidad. Ser sal y luz. Hace un rato en la liturgia oramos: Padre nuestro, venga tu reino. La vocación cristiana en el mundo de la política exige construir para el reino de Dios, aún colaborando con esos que consideramos nuestros contrincantes, porque nuestra lealtad no está en la izquierda o en la derecha, sino con Cristo, el Rey del universo, al servir a todos aquellos que nos rodean. Como vimos justamente en el retiro hace unas semanas, el pastor Raúl nos habló de el buen samaritano. Esa es la vocación dada por Dios: servir a Dios al servir al resto. Él nos manda a colaborar y criticar en su misión subversiva. Nos sometemos a las autoridades, pero eso no significa que les vamos a pasar todas las llaves, porque nuestra lealtad en última instancia está solo en Jesús. Sabía que hoy íbamos a celebrar el bautismo del Tobías y pensé que si hacíamos una pausa de la serie me iba a saltar a hablar de esta cosa incómoda de la política, sobre todo delante de nuestros amigos y de nuestros familiares. Pero dije no, la política y el bautismo tienen todo que ver. En el fondo ambas en última instancia se tratan de dónde situamos nuestra lealtad suprema. En el agua del bautismo, Tobías y todos los que han sido bautizados son dedicados a lealtad para Cristo. Sus vidas son dedicadas en lealtad al Rey del universo, para morir junto con Él y levantarse junto con Él. Si tú estás bautizado, estás llamado a dirigir tu vida en lealtad solo a uno. Y nuestra actividad política no escapa a esa vocación. Quisiera terminar con una cita del gran intelectual inglés C.S. Lewis. En la casa somos muy fanáticos de C.S. Lewis. Él escribió un libro llamado Reflexiones Cristianas. Ahí dice: no existe un terreno neutral en el universo. Cada centímetro cuadrado, cada instante es reclamado por Dios y protestado por Satanás. Está usando palabras del famoso Abraham Kuyper, pero le está dando un vuelco. No sé si te fijaste lo que agrega. No solo todo es algo que Dios reclama, sino que Satanás también quiere reclamarlo. La política no es un terreno neutral. Es el lugar para oír el llamado de Dios a ser colaboradores críticos. Obedecer la protesta de Satanás y desobedecer la voz de nuestro buen pastor. Que nuestro voto, que nuestras palabras, que nuestras acciones sirvan siempre para servir a nuestro Rey, respetando y colaborando con las autoridades y recordándoles con palabra y obra lo que Dios ha llamado bueno. Y esa vocación ciertamente tiene que ver con nuestro bautismo, porque nuestra lealtad prometida es solo a nuestro buen Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de pensar en un tema que es tan tabú, tan complicado, Señor, y tan muchas veces mal manejado por los chilenos. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho las cosas bien y hay un largo trecho incluso en nuestra propia reflexión personal de cuánto del mundo hemos consumido a la hora de construir nuestras opiniones políticas y cuánto necesitamos reevaluar si es que estamos realmente sirviéndote a ti o estamos simplemente sirviéndole a los intereses de los hombres que, según tu palabra, además, están siendo empujadas como estratagemas de Satanás. Ayúdanos, Señor, que en este mundo reclamado por ti y por el enemigo seamos siempre agentes de resistencia que digan: este mundo le pertenece a Dios. Servimos como colaboradores, servimos como críticos, somos sal y luz. Ayúdanos a hacerlo también en la política. Te pedimos por nuestros familiares, que quizás, con los que quizás vamos a tener que tener buenas conversaciones después de este sermón. Y te pido en particular también por nuestras autoridades, por cada uno de esos candidatos que en un par de semanas más vamos a tener que elegir. Te pedimos por ellos para que ellos sean traídos a la fe en Cristo Jesús, en una verdadera lealtad,
Y que quien quiera, Señor, que tú desees y finalmente designes como el nuevo presidente de Chile, no lo hagas simplemente desde su sabiduría humana, sino desde la sabiduría celestial. En particular, Señor, pedimos para que esas personas realmente puedan servir a tu país, a este país. Pedimos por nosotros y pedimos por nuestro buen Chile. En el nombre de Jesús. Amén.